Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa IT Consiglieri. Gracias al favor que nos hicieron nuestros amigos del sector oficial de mandarnos una serie de preguntas interesantes, y el cuestionamiento fundamental es ¿por qué no hablamos de? Esa reforma que hubo el 23 de abril, que abarca inclusive al sector público, es muy importante destacar y mencionar. A diferencia del sector privado, se obliga a que todos aquellos que trabajaban bajo el tema de outsourcing, insourcing, tengan que recontratar a todos los trabajadores que hayan manejado de esa manera. Pero en el sector oficial no. En el sector oficial simple y sencillamente se dice queda prohibida la subcontratación salvo que se trate de trabajos especializados, y ahí tenemos una manga muy ancha que puede interpretarse de manera o muy extensa o muy restrictiva. ¿Por qué? Porque el único requisito que están precediendo es el registro en ese famoso padrón de subcontratistas. Luego entonces, ¿dónde quedó el tema de recontratar a las personas que están trabajando sobre esa situación? Y eso en el sector completamente oficial a nivel federal. Una parte muy importante, sin lugar a dudas, es ¿cuánto va a incrementar esta situación? ¿Qué va a pasar? Entonces va a haber muchísimos despidos, va a haber incertidumbre laboral. ¿Qué va a pasar con las personas que estaban prestando ese tipo de servicios? ¿Por qué? Porque recordemos que ahora debe de haber una indispensabilidad en la prestación, asimismo la especialización del trabajo que se esté desarrollando por parte de las empresas que se ostenten como patronas de dichas personas trabajadoras. Si hablamos de especialización en materia privada, recordemos en esa reforma laboral claramente se menciona dependiendo del objeto social y la actividad principal. Si hablamos nosotros del sector oficial, podemos hablar también de un objeto social o de una actividad principal. Ahí vienen las controversias gratuitas, ahí viene el tema delicado de la susceptibilidad, de la perspicacia en un momento determinado acerca de los términos en los cuales fueron redactadas estas reformas. Insisto, para el sector oficial no hay una obligación de recontratar a ese tipo de personas. Simple y sencillamente se dice que se prohíbe y punto. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva a considerar muchísimas situaciones muy particulares. La primera de ellas es, si recontratan, obviamente va a incrementar el gasto con las repercusiones consabidas. Recordemos nosotros que en materia oficial tenemos dos fuentes permanentes de mano de obra para el gobierno. Una, asimilables a salarios, que es muy fuerte, una cantidad muy importante, y lo podemos comprobar a través de la Ley de Egresos de la Federación. Otra, tenemos el tema de los profesionistas, en los cuales tampoco se está respetando el tema laboral, sino simple y sencillamente se está manejando por parte de la autoridad, en este caso las autoridades en los niveles federales, como prestación de servicios. ¿Hay dependencia? ¿No hay dependencia? Estamos viendo nosotros que hay, en su caso, por ejemplo, el tema de los despachos de cobranza para efectos de Infonavit. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Sí? ¿Van a seguir operando igual? Tenemos en algunos casos en la historia, ha habido contratos de prestación de servicios para algunos despachos también del sector privado, en donde se les ha asignado la labor fiscalizadora. Entonces, son situaciones muy particulares, muy especiales, que nosotros debemos de considerar y ver a largo plazo qué va a pasar. ¿Se requiere o no se requiere personal? Porque recordemos que hay un problema fundamental ahorita: no gastar. Pero no gastar no quiere decir ahorrar. El no gastar genera unos problemas adicionales. No es lo mismo utilizar el dinero de manera adecuada, de manera dosificada, pensada, planeada, etcétera, a dejar de gastar simple y sencillamente. Es como, por ejemplo, recordemos nosotros en las líneas de aeronaves, antes daban un platillo ahí más o menos que se defendía para los viajes largos sobre todo, y ahorita pues simple y sencillamente se dan unos, podemos llamarle botanas, no sé cómo decirlos, snacks, que son en realidad muy, pues vamos a decirlo, muy pobres. ¿En aras de qué? De ahorrar. Entonces es una situación muy particular que nosotros debemos de mediar. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro gobierno? Es no gastar, y eso quiere decir ahorro. Estamos perfectamente equivocados. El no gastar quiere decir que era un gasto superfluo, no servía. Pero si estamos hablando de un gasto primordial, y tenemos muchísimos temas, y ahí tenemos las noticias en los diarios acerca de temas sumamente sensibles como son la salud y la seguridad,
Obviamente que no se trata de no gastar, se trata de invertir de manera adecuada de los dineros públicos para efecto de poder subsanar las deficiencias en las que se está incurriendo en esos temas tan sensibles, tan delicados a nivel social y obviamente a nivel tranquilidad de todos y cada uno de nosotros los que estamos involucrados en este país. Vamos nosotros a considerar esas situaciones, vamos a ver qué va a pasar con todas aquellas personas que estén siendo contratadas a través de una outsourcing para trabajar en el gobierno y que ahora de pronto pues ya no tienes trabajo. ¿Por qué? Porque ahora nada más voy a tener que ir al requisito de darme de alta en ese padrón y ya con eso puedo seguir como antes. Ahí hay un problema muy grave. ¿Qué pasa con la estabilidad laboral? ¿Qué pasa con la responsabilidad laboral? Bueno, pues ya en su caso en el padrón tenemos que cumplir con todos los requisitos, etcétera, etcétera. Sí, pero recordemos, las empresas privadas, ¿qué deben de hacer para poder obtener un contrato público? Recordemos nosotros que puede haber asignaciones directas, pero ¿hasta dónde? ¿Y cuándo? ¿Y en qué sentido se va a afectar o no? Entonces, esta situación es muy particular, porque nos puede generar un tema que pudiéramos considerar de doble moral. Para la iniciativa privada sí vas a tener que recontratar a todos los que hayas sacado antes. Y para el sector público no, porque eso me representa un gasto. Luego entonces, ¿de qué se trata? Para el particular sí que gaste más y yo, gobierno, no voy a gastar más porque no voy a asumir la responsabilidad laboral de la esencia de esa misma reforma laboral que salió publicada el día 23 de abril del año 2021. Eso debe de afectar muchísimo. Recordemos nosotros que inclusive los líderes de diversas centrales laborales de los trabajadores del Estado decían, oye, pues esto va a regularizar a tantas o cuantas personas. Con esta reforma no se está regularizando. ¿Por qué? Porque no está diciendo que se abran más plazas. Que recordemos que todas las plazas deben de estar debidamente presupuestadas en la ley de ingresos, en la ley de egresos de la Federación. Así pues, en ese tema es muy importante considerar esa situación tan particular que está sucediendo, que está por presentarse, de todas aquellas personas que tengan afectados sus intereses y pudieran tener en un momento determinado una incertidumbre laboral. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente en lo que se da el contrato, en lo que se da el tema de la permanencia laboral, en lo que salen las reglas, independientemente de los términos que tiene marcada la ley para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en cuanto obtenga el registro, todo ese tipo de tramitología, cuánto se va a llevar y mientras, ¿qué pasa? Voy a seguir trabajando con un outsourcing que todavía no está regularizada para efectos de prestar el servicio al sector oficial. Esa es una situación muy importante, es una diferencia muy importante que nosotros debemos de evaluar. Hay que ver los alcances completos de esta reforma en cuanto a la aplicabilidad con el personal que esté elaborando, insisto, en dependencias oficiales bajo el esquema de outsourcing. Esperamos haber llamado tu atención, esperamos haber satisfecho esas inquietudes que nos hicieron llegar nuestros amigos. Y ya sabes, si te gustó ese pulgar arriba, esa suscripción y nos vemos en la que sigue.